Apreciables aspirantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 4 de Espacios Abiertos para el Aprendizaje. Nuestro objetivo, recordemos, es que el aspirante reconozca la importancia de las reglas de la etiqueta para favorecer la comunicación virtual con los diferentes agentes educativos de acuerdo con el rol que desempeña e intercambiar puntos de vista sobre la información de los diferentes recursos y actividades. Hago mención nuevamente de las reglas de comunicación virtual, sobre todo, que es el punto importante de esta semana, reconocerlas y además aplicarlas en el desarrollo de cada ingreso a la plataforma al redactar los mensajes y las participaciones en el foro Aprendiendo. Asimismo, aplicarlas en cada una de las respuestas de nuestras actividades integradoras. La principal en la que se sigue incurriendo con error es cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita. Siguen dejando un sinnúmero de faltas de ortografía y signos de puntuación. Son pocos los que se reflejan en cuanto a la gramática. Y el dejar un error de ortografía en la respuesta va a cambiar el sentido de lo que se está redactando, ya que nos puede dar a entender otra cosa. Entonces sí, les encargo esta regla o norma número 7, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita, que además coincide con uno de los indicadores del criterio comunicativo de la rúbrica, o sea, la escala, lo que se utiliza, de lo que hacemos uso nosotros los asesores virtuales para poder evaluar y asignar la calificación a cada actividad. La número 9, un poquito menos que la número 7. Evitar más bien escribir solo con mayúsculas, ya que la comunicación virtual significa gritar. Si vamos a resaltar, hay que cambiar la palabra de color o únicamente resaltar las letras en negrito, ¿sí? En color negro, así como tenemos el título. O también subrayarlas. Pero recuerden, tenemos que intercalar letra mayúscula y letra minúscula. Esto sobre todo se está visualizando también en la actividad integradora número 3, donde se habla de faltas de ortografía, de corrección de faltas de ortografía. Y en las respuestas hay faltas de ortografía. ¿Por qué? Se manejan nombres propios. Y todos los nombres propios los están escribiendo con letras mayúsculas. Recordemos que la primera letra de un nombre propio es mayúscula. Y tanto están escribiendo Lupita con la L minúscula, también Juan con la J minúscula. Entonces, hay que intercalar letras mayúsculas y minúsculas. La número 3, no presentar información ajena como propia. Y la que está relacionada con la número 15, indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación y que no te pertenezcan como autor. Cada respuesta tiene un estilo diferente de letra, quiere decir que a lo mejor están copiando. Y si van a copiar una frase, ya les había comentado, cópienla, pero en la parte de abajo expliquen por qué la están copiando. Y además hay que anexar la referencia bibliográfica bajo el formato de las normas APA. Y el documento lo tenemos al inicio de la plataforma para poder escribir este tipo de información y que no se presente como propia, ya que es copia y estaríamos plagiando. También me refiero al aspecto actitudinal. El incurrir todavía en faltas de ortografía
en utilizar letras mayúsculas para resaltar algún nombre, alguna frase. No están atendiendo las indicaciones. Entonces, ya la calificación de tomarse al 100% ya va a disminuir al 90, al 80, al 70. Y en el criterio comunicativo dice, cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Nos vamos al otro nivel, presenta de 1 a 2 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Presenta de 3 a 4 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Presenta de 5 a 6 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Presenta más de 6 errores en las reglas de redacción, sintaxis y ortografía. La mayoría de las actividades presenta más de 6 errores. Entonces, sí es muy importante. Recuerden que ahora ya se puede realizar de forma automática. En la sesión anterior ya les comenté cómo realizar este cambio, pero también cuidando de corregir la falta de ortografía, pero que no se pierda el sentido de lo que queremos decir, que no se convierta en una incoherencia. Y esto lo vemos al leer finalmente nuestra respuesta y poder pasar a la que sigue para corregir. También estos mismos puntos se consideran aquí en la nomenclatura, en la forma en cómo se identifica la actividad para subir a la plataforma. Están guardando su actividad, están guardando el archivo de diferente manera. Hay quien le coloca únicamente actividad 1 o ni actividad 1. Le colocan otro nombre, le colocan tarea. Recuerden que aquí en la plataforma tenemos cómo se debe anotar, cómo guardar ese archivo para poderlo entregar, utilizando sus dos apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo. La M del módulo, los demás son el 0 de propedéutico, la S es de la semana, luego actividad integradora y el número de la actividad. Aquí también hay error de ortografía, porque los dos apellidos al inicio, recuerden, y el nombre, por ser nombres propios, la primera letra va con mayúscula y me están escribiendo todo con letra minúscula. Entonces sí, sus dos apellidos con mayúscula la primera letra y su nombre o sus dos nombres. En la actividad integradora número 4, hay quien me está colocando facilitador y SAC. Son agentes educativos que laboran en prepas en línea C. Pero estos dos términos ya no están vigentes, están desactualizados. Actualmente, estos dos agentes educativos tienen otro nombre. Quiere decir que están copiando información, actividades de otras generaciones pasadas, que no están ingresando a la plataforma oficial. Ya que les digo, estos dos nombres ya no están vigentes. Quiere decir también que están incurriendo en plagio, en copia de actividades ya elaboradas, que no están leyendo los recursos de la plataforma. A lo mejor dicen, ay, es más fácil, colocan, mandan, copian. Sí, pero más adelante si ingresan, si forman parte, si el resultado les es favorable. Les digo, si forman parte de prepas en línea C, les va a costar trabajo. No van a tener el hábito. Y ahora con la facilidad de que hay aplicaciones para detectar plagio, copia. Entonces, no caigamos en esta mala práctica. Mejor hay que leer. Ya vimos que los recursos tienen la información muy clara, muy concreta, bien ilustrado. Es muy corta y ahorita en un ejemplo lo vamos a ver. Vamos a dar inicio
el lunes a nuestra semana número 3, del 23 al 29 de junio. Vamos a trabajar la unidad 3, Prepa en línea CEP. En el foro Aprendiendo, les había comentado que el foro Aprendiendo se trabaja en las 4 semanas. Aquí la temática es, ¿qué les ha parecido la transición de su educación previa al modelo educativo de Prepa en línea CEP? O sea, la educación previa recibida de forma presencial al modelo educativo de Prepa en línea CEP, o sea, virtual. Van a poder participar contestando 3 o una de las 3 preguntas. ¿Te ha resultado complicado? ¿Es diferente de lo que esperabas? ¿Qué estrategias has implementado para evitar que esto afecte tu desempeño? Recordemos que el foro Aprendiendo también es parte de la calificación, es parte del puntaje. Cada que damos un clic en la computadora, se va registrando en automático y forma parte del puntaje final. Se van a entregar en esta semana 3 la actividad integradora 5, mi pasado y presente educativos. La actividad integradora 6, mi educación en prepa en línea CEP. La actividad integradora número 5 nos va a ayudar a identificar sus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que deben trabajar para que les sea posible alcanzar sus metas educativas. Comparar la manera en que aprenderán en prepa en línea CEP con lo que viviste en sus estudios de primaria y secundaria. Y en la número 6 se va a comparar y a valorar las ventajas que representa para ustedes un sistema educativo como el que les brinda Prepa en línea CEP. Se entregan entonces actividad integradora número 5, actividad integradora número 6, actividad formativa 5, actividad formativa 6, la actividad socioemocional, que también es parte del cuestionario socioemocional. Y también es importante contestar en esta semana número 3 2 encuestas. La encuesta opina sobre tu asesor virtual del propedéutico y opina sobre tu módulo propedéutico. Recuerden, hay que darle prioridad a las actividades formativas al cuestionario socioemocional, porque si se cierra la plataforma y no se contestan estas actividades, la calificación queda en 0 y perjudica al puntaje final. Y es que hasta ahorita hay quienes se les olvidó contestar estas actividades formativas de la semana número 1 y ahorita en la semana número 2 nuevamente no las están contestando. Están únicamente entregando las actividades integradoras. Pero al quedar en 0, sí se va a ir perjudicando, se va a ir viendo afectado su puntaje final. Hay quien me entregó ya una actividad integradora como la que se visualiza en la pantalla. En primera, es un formato de documento que no está descargado de la plataforma oficial. ¿Por qué? Si se dan cuenta, no tiene los logos en la parte de arriba, no tiene los encabezados. Y aparte, pues dentro de cada caso, en la figura, no hay información. Y si no hay información en las figuras, ¿cómo se contestaron las preguntas? Si no hay información. Además, aquí me están dejando, por ejemplo, una pregunta sin contestar. Y aquí en el último caso no contestaron ninguna. Y ahora aparte, ¿sí? Vienen al final las respuestas. Y luego nuevamente me están anexando la actividad con los mismos errores. ¿Quiere decir copia? Les digo, las actividades se califican y se revisan.
Y recordemos, en este mismo ejemplo, por ejemplo, aquí hay una falta de ortografía, únicamente hay que acercar el cursor y lo mismo se puede realizar en el teléfono. Damos clic derecho, se despliega la ventana con las opciones, escoger la correcta de acuerdo a lo que se escribió y se corrige. La que sigue es de gramática, lo mismo. Y se corrige. Este es uno de los ejemplos de esta semana. Les digo, no caigamos en malas prácticas. Esto es una observación también como parte de las reglas o normas de comunicación virtual. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Porque hay actividades incorrectas. En el caso número 1, comunicación entre estudiantes en los foros. Aquí tenemos la figura con la información. Esta información la tenemos que relacionar con la de la plataforma y aquí la tenemos. Es solamente este pedacito, estudiante con estudiante. O sea, aspirante con aspirante. Lo que está en la figura con lo que está de manera teórica en el recurso de la plataforma lo tenemos que relacionar para poder dar respuesta a nuestras preguntas ya en el documento. En el caso número 2, aquí tenemos la figura con la información, comunicación entre estudiante y asesor virtual por medio del mensajero. ¿Cómo debe de ser esta comunicación? Lo tenemos aquí en la plataforma y es solamente lo que tenemos que leer. ¿Cómo nos comunicamos? Estudiantes y asesores virtuales. Esta información teórica del recurso de la plataforma la tenemos que relacionar con el ejemplo del caso para poder responder a nuestras preguntas. Y en el caso número 3, comunicación entre estudiantes por el correo electrónico. Aquí tenemos la información de cada caso y aquí tenemos la información que tenemos en el recurso de la plataforma. ¿Dónde está esto? En los recursos de la plataforma y también en el contenido extenso. Esto es lo que tenemos que relacionar con lo de acá. ¿Por qué lo comento hasta ahorita? Es que en algunas actividades no se refleja la lectura de la información teórica de la plataforma y si se dan cuenta, es muy pequeña, es muy clara y concreta. Únicamente es leer y relacionar con el ejemplo de cada caso. Y a la hora de escribir las respuestas es donde se refleja quién leyó y quién no leyó. Porque no se trata nada más de escribir por escribir, únicamente considerar esta información. No, tenemos que leer, relacionar, comparar, reflexionar y anotar, redactar nuestras respuestas. Esto es considerando lo de esta semana. Ahora vamos con las actividades integradoras de la semana número 3. En la semana número 3 se va a entregar la actividad integradora 5. Vienen 3 tablas. En la primera viene el ejemplo de cómo se tiene que contestar, considerando las preguntas guías. En cada recuadro viene el tema con sus preguntas guía. Y de acuerdo a eso, hay que relacionar
hay que recordar cómo fue la primaria, cómo fue la secundaria. Y eso lo vamos a anotar en la primera tabla, que es la azul. Vienen las preguntas guía, cómo fue nuestra primaria y cómo fue nuestra secundaria. O sea, se va a dar respuesta a las preguntas. En las columnas del lado derecho. Y posteriormente viene la tercera tabla. Y considerando las preguntas guía, vamos a dar respuesta relacionando con lo que se ha aprendido en la semana 1 y 2 sobre el bachillerato de prepa en línea C. Aquí es la primera parte donde se tiene que reflejar que leyeron los recursos de la plataforma, que conocen la plataforma y que también conocen el modelo de prepa en línea CEP. Porque luego en evaluación, ¿quién te evaluará? El maestro. No hay agente educativo en prepas en línea que se llame maestro. Eso es en educación presencial. En prepas en línea, de forma virtual, tiene otro nombre. ¿Cómo te evaluará? Con las actividades. ¿Cuáles actividades y cómo va a calificar? Todo eso se encuentra, les digo, yo les recomiendo el contenido extenso. Únicamente hay que leer, analizar, sintetizar y escribir. Y posteriormente vienen las preguntas guía. Recuerden, vienen las preguntas, vienen juntas. Pero no por venir juntas van a escribir 3, 4 letras para responder. Hay que habilitar el espacio y es únicamente dando clic. Damos clic y se va habilitando la plataforma, el espacio. Porque también después de las preguntas, hay quien escribe las respuestas, pero amontona contenidos y no se sabe cuál es la respuesta de la pregunta 1, cuáles son las respuestas de la pregunta 2. Entonces, hay que evitar estas situaciones que hagan a lo mejor que la calificación disminuya. Por ello, he estado recomendando que después de cada pregunta, anotar la respectiva respuesta. Entonces, primera tabla es el ejemplo. ¿Cómo van a contestar? Que no está tan difícil porque nada más hay que dar respuesta a las preguntas guía en las siguientes columnas. En la columna para la primaria, para la secundaria, pero eso lo vamos a realizar en la tabla azul. Ejemplo, y ahora sí, a llenar de acuerdo a su experiencia la tabla número 2, la azul. Y de acuerdo a la experiencia de lo que están viviendo ahorita en prepas en línea CEP, se contesta la tercera tabla, la gris. Esto, les digo, refleja lo que hasta ahorita están aprendiendo y se va a reafirmar hasta la semana número 4, con la entrega del proyecto integrador. Tenemos la rúbrica. Para obtener la máxima calificación, el nivel experto. Me dicen, ¿es necesario tener lo máximo? No, no es necesario. De acuerdo a lo que ustedes obtengan, se pueden quedar con eso. Pero recordemos, a mayor calificación,
mayor puntaje y mayor posibilidad de ingresar sin problemas y de ingresar a prepas en línea SEP. Recuerden que ingresan de acuerdo al número de aspirantes que se vayan a aceptar, pues son los mejores promedios los que se consideran, porque el ingreso es por habilidades, por competencias. No ingresa quien apruebe el módulo. 1 o 2 décimos puede hacer la diferencia, lo diferente, y a lo mejor el resultado no les es favorable. Entonces, aquí en el nivel experto, para la actividad integradora número 5, dice, elabora un documento en procesador de textos con 2 tablas. En una de ellas describe con claridad la información sobre su educación primaria y secundaria. En la segunda tabla, describe la información concisa con base en el modelo educativo de prepa en línea SEP. Compara objetivamente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en prepa en línea SEP. Esto es, a través de las preguntas de reflexión. En función de su comparación educativa, redacta con claridad y objetividad el reto más importante de su formación a distancia. Si atienden al 100% las indicaciones, si exponen de manera clara sus ideas y si la información facilita la lectura y comprensión. O sea, que se entienda, que no está mal redactado. La información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados. Y muchas veces en la tabla número 3, los elementos no corresponden a lo solicitado, escriben otra cosa muy diferente. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Y este indicador del criterio comunicativo es el que coincide, recuerden, con la regla número 7 de las normas de comunicación virtual. Y además, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrentarán al estudiar en una modalidad en línea. Se está complicando. ¿Sí? No es lo mismo presencial en línea. Pero yo creo que sí se puede, porque únicamente nos faltaría, de acuerdo a las actividades que ya tenemos, organizar nuestros tiempos. Pero hasta ahorita, por lo que he visualizado, estamos avanzando muy bien. Esto es en cuanto a la actividad integradora número 5. ¿Por qué lo manejo en esta sesión? Porque hay quienes ya me entregaron y están bien sus actividades de esta semana. Entonces, si ya no les falta alguna actividad formativa, pues entonces hay que avanzar leyendo ya el material o recursos de la próxima semana. Recuerden que los pueden descargar, pueden empezar a contestar, pero hasta el lunes que se habilite la plataforma van a poderlos enviar. En cuanto a la actividad integradora número 6. Al descargar el documento van a estar juntas todas las preguntas, van a estar juntas de esta forma. Pero no porque estén aquí juntas, van a escribir aquí al final todas las respuestas, todas juntas, y no vamos a saber cuál es la respuesta del apartado 1, cuál es la respuesta del apartado 2 y del apartado 3. Lo único que tenemos que hacer es habilitar el espacio. Y aquí es a donde yo recomiendo ampliamente. Que la pregunta 1 quede en la hoja número 1. La pregunta 2 queda en la hoja número 2. Y la pregunta 3 la desplacemos a una tercera hoja. ¿Por qué? Aquí en la pregunta 1 dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una.
¿Qué nos están dando a entender? Que únicamente vamos a escribir una sola respuesta. Vamos a leer los 4 enunciados y escribir una sola respuesta. ¿Por qué? Porque leemos, analizamos, reflexionamos sobre estos 4 enunciados. Y ahora sí, ¿qué entendimos de la lectura de estos 4 enunciados? Lo vamos a anotar acá. ¿Y por qué? Las indicaciones nos piden mínimo media cuartilla y máximo una. Media cuartilla es la mitad de la hoja. Una cuartilla es toda la hoja. Media cuartilla, mitad de hoja, 16 renglones. Letra Arial, número 12. Porque hay quien me escribe la respuesta de media cuartilla, pero aumentando el tamaño de la letra. Pero al reducir, pues a veces no son ni 3 renglones. Aquí también ya nos estarían considerando las normas de comunicación virtual. Luego en la número 2, recuerden, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Tenemos que habilitar aquí el espacio y contestar. Ya tenemos espacio para contestar. Y luego la segunda. Posteriormente, tenemos la pregunta número 3, lo mismo. Habilitar el espacio para contestar las preguntas. Y aquí, en este apartado número 2, nos dice, después, en 2 párrafos de al menos 5 líneas. 5 líneas, la respuesta de la primera pregunta. 5 líneas, la respuesta de la segunda pregunta. 5 líneas, la respuesta de la pregunta del apartado 3. Y 5 líneas de respuesta en la segunda pregunta del apartado 3. Y quedaría de la siguiente manera. Nos está pidiendo lectura de los 4. Aquí las respuestas están incorrectas. ¿Sí? 16 renglones. Para resaltar, podemos cambiar de color o dejarlo en negro. Pero que se identifiquen los 16 renglones. La segunda parte, 5 renglones. En el apartado 2, 5 renglones de respuesta, pregunta 1. 5 renglones de respuesta en la pregunta 2. Luego en la 3, primera pregunta, los 5 renglones o líneas de respuesta y en la que sigue. ¿Por qué les estoy dando el ejemplo? Porque hay quien da respuesta a cada uno de los enunciados, pero quiere decir que no están leyendo las indicaciones. Y como lo dije anteriormente, es leer, analizar, reflexionar y anotar una sola respuesta. Esto es para que la calificación no se vea afectada. Y aquí lo dice, mínimo media cuartilla y máximo de una. Y eso también lo encontramos en la rúbrica. ¿Y dónde dice? En todos viene, ¿sí? Elabora un documento en procesador de texto, en donde integra en mínimo media cuartilla y una reflexión clara y objetiva sobre los 4 puntos señalados. Y quien da respuesta a cada enunciado quiere decir que no da lectura ni a las indicaciones ni a los recursos, menos a la rúbrica, porque aquí la rúbrica lo está mencionando. Aquí en el nivel aprendiz, elabora un documento en procesador de textos en donde integra en menos de media cuartilla una reflexión superficial sobre los 4 puntos señalados. Quiere decir que ya no anota bien su reflexión. A lo mejor anota una, pero ya es superficial. Pero nos sigue hablando la rúbrica de media cuartilla.
Redacta con claridad sus expectativas al estudiar en prepa en línea SEP. Justifica con objetividad lo que más le llama la atención del modelo educativo de prepa en línea SEP. Atiende al 100% las indicaciones. Si, por ejemplo, le dan respuesta a cada enunciado, ya no va a estar en media cuartilla. Si no recae en el nivel aprendiz, viene en el de requiere apoyo. Y aparte, ya no están atendiendo al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. Expone de manera clara sus ideas. La forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. Recuerden, no amontonar contenido, organizar las respuestas, dar los espacios necesarios para que se entienda bien. La información que presenta es pertinente y corresponde a los elementos solicitados. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Lectura clara, una falta de ortografía, cambia el sentido. Presenta una reflexión objetiva en la que compara y valora las ventajas de estudiar su bachillerato en prepa en línea SEP. Sus expectativas personales son en función del modelo educativo de prepa en línea SEP y analiza con objetividad lo que más le ha llamado la atención del mismo. Esto es para obtener los 100 puntos. Les digo, pueden tener menos, pero el puntaje final va disminuyendo. Es que está mal entendido. Hay quienes han entendido que entregan la actividad y ya. Pero recuerdan, lleva una calificación y eso va a hacer que disminuye o aumente el promedio. ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí en la plataforma. Recordemos que aquí tenemos el manual de citas y referencias. Esto es por si quieren colocar o copiar alguna frase, puedan anotar la referencia estilo APA. Aquí viene cómo realizarlas. Viene y tenemos el documento. También aquí tenemos actividades y evaluación. Aquí tenemos, ¿sí?, la estructura del mapa curricular, los criterios de evaluación. Aquí tenemos el recurso. Aquí vienen qué servicios me ofrece prepa en línea SEP, quién y cómo me calificará. Recordemos que nada más hay que dar clic sobre la imagen y podemos visualizar el recurso. Vienen también nuevamente los foros de apoyo. Viene el foro aprendiendo. Viene aquí también peligros del plagio. El plagio falta grave, lo cual es el tema del foro aprendiendo, en donde esta semana nos están reflejando participaciones, pero que es importante. Recuerden que aquí practicamos redacción, practicamos ortografía. Así que seamos parte de la plataforma, vayámonos acostumbrando a la lectura, al análisis, a la reflexión y a la redacción.
Y aquí tenemos las dos encuestas que hay que responder en esta semana, aparte de la entrega de las dos actividades integradoras. La 5, la 6, las dos actividades formativas, la actividad socioemocional, el cuestionario socioemocional y las dos encuestas, para que después podamos pasar a la semana número 4. Y lo que les comentaba, el contenido extenso ahora de la unidad número 3. Y aquí tenemos el aprendizaje centrado en el estudiante, que quiere decir lo que aquí nos comentan, que es basado en competencias, habilidades, desarrollo de actitudes y los conocimientos. Aquí viene cómo aprender en prepa en línea C. Desde aquí viene parte de las respuestas de la actividad integradora número 5. ¿Cuáles son las características del modelo educativo? A lo mejor aquí está larguito, pero viene claro, viene concreto. ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP mediante mi comunidad de aprendizaje? Así como viene en el cuadro el título, aquí también lo tenemos. El modelo de evaluación. ¿Cómo es la evaluación en Prepa en línea? Es por competencias. ¿Cómo me van a evaluar? No nada más con la entrega de actividades integradoras. Aquí viene todo lo que hay que realizar para poder cumplir con la evaluación. ¿Qué es una rúbrica? Aquí viene el ejemplo. ¿Quién me va a evaluar? ¿Dónde ubico mi evaluación? El portafolio de evidencias, porque es bien importante, porque ¿quién no me entregó las actividades integradoras de la semana 1? Hay quien las entregó equivocadas y hasta el momento no han actualizado, no han realizado la corrección. Entonces el puntaje se ve afectado porque la calificación queda en 0, al no ser una actividad correcta. Evaluación del asesor virtual, estrategias de aprendizaje, cómo aprendo mejor. Esto es para la actividad integradora también número 6. ¿Cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo utilizo mi comunidad de aprendizaje como red de apoyo? Y las referencias bibliográficas. Porque a lo mejor podemos cambiar o podemos más que cambiar, copiar un párrafo. Vamos, podemos copiar el párrafo. No me deja ahora.
Podemos copiar el párrafo. Da respuesta. Pero ahora, ¿qué nos queda? En la parte de aquí abajo, escribir por qué lo copié. Y podemos empezar a partir del párrafo anterior. Considero que el desarrollo de habilidades lleva a un aprendizaje significativo al relacionar la teoría con la práctica. Tengo faltas de ortografía, pues me regreso, busco la correcta, pero como copié un párrafo, tengo que anotar la referencia bibliográfica. Ahorita voy a anotar una de las que ya tengo. Y ya la tengo, mi referencia bibliográfica. Y ya no habría problema porque copié un párrafo. Porque estoy aquí ingresando la referencia bibliográfica. Aquí en la plataforma recuerden que los invito a ir revisando su portafolio de evidencias para que las retroalimentaciones de las actividades integradoras en áreas de oportunidad vienen qué errores tienen, sobre todo ahorita en la actividad integradora número 4. Desde la 3 porque no han relacionado bien con los agentes educativos, pero más en la número 4. Ya que en esta actividad número 4, no me están identificando de forma correcta cada agente educativo, las funciones de cada agente educativo. En todas me están colocando que asesor virtual. Y vamos a analizar esta actividad. Buenos días, tengo dudas en esta actividad integradora que me está solicitando en que yo escriba un ensayo. Yo leí el recurso sobre el significado ensayo, pero no pude comprender en cómo redacto un ensayo. Perfecto, pero ¿para quién va dirigido? Aquí falta. ¿Cuál es el asunto? Porque lo que están escribiendo aquí es el cuerpo del mensaje. En la siguiente.
La indicación es, de acuerdo a la información que aquí está, escribir un mensaje. Dice, no puedes abrir el recurso Mi Aula. ¿Tienes dudas sobre qué tipo de archivo es y cómo abrirlo? Y el mensaje lo están dirigiendo al asesor virtual. Y esta duda no la puede resolver el asesor virtual. Hay otro agente educativo. Entonces, esta respuesta es incorrecta. Aquí dice en la número 3, enviaste tus actividades integradoras de semana 2 de propedéutico el lunes por la mañana. El jueves por la tarde enviaste un mensaje a tu asesor virtual preguntando por qué no se te ha evaluado. Es domingo y no se te ha evaluado ni has recibido respuesta de tu asesor virtual. Y están escribiendo una respuesta. Buenas tardes, asesor virtual. Envié mis actividades integradoras de la semana 2 y me gustaría saber por qué no se evaluaron mis actividades. Pero esta información de la pregunta 3 se contesta aquí en la 4. ¿A quién solicitarías apoyo para que sea evaluada tu actividad? Aquí dice que el asesor virtual, tutor escolar, asesor en la didáctica, Que aquí está el nombre del asesor en la didáctica no está completo. Dice, ¿a quién solicitarías apoyo? Aquí nada más es el nombre de un agente educativo, no de 3. Aquí no están identificando las funciones de cada quien. No están leyendo el recurso de la plataforma. También respuesta incorrecta. En la número 5, escribe el mensaje que le enviarías para solucionar la situación. Y escribe, ¿cuál es la situación que necesitas para solucionarlo? Es mensaje, no pregunta. Y recuerden que el mensaje lleva a quién va dirigido, lleva el asunto, lleva el cuerpo del mensaje, la despedida. Hay que hacer uso de las normas de comunicación virtual. También incorrecta. ¿Cuáles son los elementos para formular una pregunta? ¿Por qué no evaluaron mi actividad? ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cuál es el propósito? Aquí está preguntando cuáles son los elementos para formular una pregunta. No está, la pregunta no dice realiza más preguntas. ¿Qué preguntas debes evitar? ¿Me pasas la actividad integral número 3? ¿En dónde vives? ¿Cuál es el número de teléfono? Y las únicas que están correctas es la 8 y la 9. Y en cuanto a esto, está el recurso. Y vienen juntas las respuestas de las 6 y las 7. Y estas, recuerden que la sesión anterior analizamos el contenido extenso, donde vienen las funciones de cada agente educativo. Únicamente hay que leer, relacionar, identificar cuál es la función de cada uno. Entonces, ¿cuál es el fin de comentar estos errores en las actividades? Que se den cuenta, que se revisan, que no es nada más de contestar, al ahí se va y entregar la actividad, que hay que fundamentar con la información teórica que tenemos en la plataforma. Porque están las respuestas. No necesitamos buscar en otras páginas. En los recursos de la plataforma se encuentran las respuestas correctas. Únicamente hay que leer, hay que analizar, identificar, anotar. Entonces, no se les olvide consultar su portafolio de evidencias para ver la calificación que han obtenido aquí en las actividades integradoras. Porque si no entregaron, por ejemplo, la actividad formativa número 2, no les dio tiempo contestarla y está baja su calificación, el puntaje
final se va a ver afectado. Y este puntaje es el que les puede dar la oportunidad de ser parte del modelo de prepa, más bien no del modelo, de la comunidad de prepa en línea Z. Y en esta actividad es en la que tienen errores porque no están conociendo las funciones. Recuerden que viene desde aquí, con la principal, los agentes educativos. Posteriormente, los tenemos acá. ¿Quiénes participamos? A partir de la página 5. Letra grande, contenido concreto, fácil de entender. Tutor, supervisor, asesor tecnológico. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo que les comenté anteriormente al relacionar el caso de cada actividad? El caso de la actividad, de los casos más bien de la actividad integradora número 3. Herramientas de comunicación. Aquí viene lo que hay que colocar en un mensaje, las normas de comunicación virtual, cómo formular preguntas, aquí lo tenemos, y ya después vienen las referencias bibliográficas. Pero si lo visualizamos acá, vienen todo por separado. ¿Cómo hacer preguntas de forma eficaz? Si abrimos este recurso, aquí lo tenemos, preguntas eficaces. Y luego aquí vienen las otras, las que hay que realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si ya no hay preguntas, si ya no hay dudas, los invito a revisar su portafolio de evidencias, ver que estén bien entregadas sus actividades, que ya estén contestadas sus actividades formativas. Si no, lean la retroalimentación en áreas de oportunidad, ahí vienen anotados los errores, pueden corregir, actualizar la entrega para que su puntaje no se vea afectado. Asimismo, los invito ya a considerar los elementos que comenté para que puedan realizar la entrega de sus actividades integradoras 5 y 6 de la próxima semana. Y pues si ya no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco su asistencia a nuestra sesión número 4 de Espacios Abiertos para el Aprendizaje. Que tengan un excelente día.